Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Y yo soy Karen Hernández y estás escuchando Ecos de la Ciencia. Llegó el momento de hacer el ASMR de Ulises comiendo cereal. Y llegamos al Devónico, a finales del Devónico y a inicios del Carbonífero. En este momento la vida ya empezaba a salir de los mares, empezaba a arrastrarse de formas anfibias. Dentro de lo que cabe, aún hay algo de esperanza para la humanidad, que es esta cuestión de... Cuando descubrieron que habían grandes extinciones masivas, hablando de, como les comenté, un porcentaje muy alto de la vida en la Tierra desapareció en un determinado momento, fue porque se hicieron estudios de organismos marinos. adaptarnos y ver la manera de hacer lo más posible, afectando lo menos posible al planeta, buscando su menor deterioro, o incluso tratar de revertir todo esto que pues no es de un día para otro, ¿no? O sea, sí se ha acelerado como en los últimos 30 años, quizás. En determinados momentos de la historia de nuestro planeta, ciertos sucesos excepcionales cambiaron el rumbo de la evolución. Fueron los procesos geológicos únicos y de gran intensidad los culpables de las grandes catástrofes globales que hoy día conocemos gracias a las huellas que dejaron registradas en las rocas. En este episodio nos dedicaremos a descubrir la historia de las extinciones masivas a través del tiempo. Así que, para comenzar, Ulises, ¿por qué no nos dices un poco sobre qué son las extinciones masivas? Bien, creo que todo el mundo ya tiene en la cabecita la idea de una extinción, ¿no? Que deja desaparecer un organismo vivo. Al meterle el término masivo, quiere decir que esta extinción va a superar un porcentaje de muertes, ¿no? Es decir, una extinción masiva es un tipo de extinción terminal en la cual va a desaparecer un porcentaje superior al 70% de la vida que existía en ese momento. Actualmente se tienen 5 extinciones. Algunos dicen que solamente 3, bueno, 5 extinciones masivas, ¿verdad? Algunos dicen que 3, o algunos otros investigadores científicos dicen que no son 5, que son 8. Y como ya les comenté, la mayoría debe de tener este término de extinción ya muy, muy reconocido. Pero también me gustaría agregar que antes, pues sabemos el impacto de la iglesia que tenía en la sociedad. Cuando empezaba todo esto de la ciencia, pensaban que pues Dios había creado todo, el creacionismo. El padre de la paleontología, justamente es Cuvier, él apoyaba esta ideología y estaba dando unas explicaciones a los fósiles. Su explicación era sobre estas catástrofes, diluvios bíblicos, eran las causantes de la muerte de estos organismos. Entonces encontramos nosotros los huesos. Significa que esas especies las creó Dios y las mató una catástrofe, ¿no? El catastrofismo de Cuvier. Pero todavía no se le llamaba como tal una extinción. Pero en ese momento es cuando empieza este término de las extinciones, ¿no? De hecho, cuando descubrieron que habían grandes extinciones masivas, hablando de, como les comenté, un porcentaje muy alto de la vida en la Tierra desapareció en un determinado momento, fue porque se hicieron estudios de organismos marinos, tanto existentes como los fósiles. Entonces vieron esta variabilidad de que en algún momento había una gran cantidad de depositación de fósiles y de repente, un lapso, no se encontraba nada, ¿no? Y vieron estos picos. Es una muy famosa gráfica en la paleontología, donde se muestran 5 picos. Les digo, algunos otros bajan este 70% a más, pues más abajo, y dicen que son más, que son 8, pero pues vamos a hablarles aquí de las 5 extinciones masivas. En el planeta Tierra ha existido una cantidad enorme, absurda de especies.
Y toda esta cantidad la hemos encontrado y la hemos clasificado en lo que llamamos el registro fósil. El registro fósil está incompleto, pues muchas más especies pudieron desaparecer, aunque todavía no la hemos encontrado. ¿Cuánta, ¿Cuántos fósiles podemos encontrar, no sé, en la Antártida, cuando en ese tiempo estaba pues verdecita, cerca de los trópicos, ¿no? O incluso en los fondos marinos de los grandes océanos. Por eso es que el registro fósil está incompleto. Pero, pues como dicen por ahí, ¿no? Todo un inicio tiene un final. Y ya que aclaramos el término de extinción masiva, muchos piensan inmediatamente en los dinosaurios. De algún modo podríamos decir que los dinosaurios son los influencers de las extinciones masivas, los que tienen más followers, los más conocidos. Al igual que cuando uno dice paleontología, piensan que solamente se dedican a dinosaurios, ¿no? Pero Los mamuts, no te olvides de los mamuts. también los mamuts, pero los mamuts ya vamos a hablar de eso también más adelante, ¿no? Porque estoy mencionando 5, pero también, quién sabe, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, ahorita los vamos a tratar, vamos a dar una respuesta sobre la sexta extinción masiva. Y para que todos estos fenómenos ocurran, ¿qué aspectos o qué factores entran en juego? La verdad que muchos, pero podemos dividirlo, o yo me gustaría dividirlo en dos, en geológicos y en biológicos. Dentro de los geológicos podemos hablar ya de fenómenos extraterrestres, no hablando de aliens, sino extraterrestres fuera de la Tierra, ¿no? En geológicos, tales como cambios climáticos o los grandes impactos de asteroides o meteoros, el vulcanismo, cambios en el nivel del mar, y de ahí va de la mano con glaciaciones. También podemos mencionar la expansión del suelo oceánico y recordemos la tectónica de placas, cómo se mueven las placas tectónicas provocando estos terremotos. Un terremoto no podría causar una extinción masiva, pero sí vulcanismo o esta extensión del suelo, como le menciono, ¿no? También cambios químicos en el océano, principalmente, porque recordemos que la vida surgió del mar. Entonces, a la par de estos cambios químicos en el océano, pues liberación de gases de efecto invernadero que provoca el cambio climático en la atmósfera. Y hablando ya de de temas y del apartado biológico, podemos mencionar la interrupción de las cadenas alimenticias o la aparición de nuevos depredadores, no solo depredadores, sino superdepredadores que van a tener una competencia con las demás especies de su ambiente, ¿no? También nuevas enfermedades, como lo estamos viendo ahorita, epidemias así de grandes, que pues hasta el momento no nos ha extinguido, y pues la pérdida de hábitats, ¿no? La deforestación que estamos causando ahorita o simplemente cosas geológicas como vulcanismo puede hacer que un hábitat quede destrozado y rompe la cadena trófica y se pueden cruzar entre todos estos tipos de fenómenos. Entonces pueden ser muchos, muchísimos. ¿Y qué hay sobre la primera extinción masiva? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué era geológica? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Era la que estaba sucediendo, cuáles eran las condiciones, cuáles fueron las especies afectadas. Pues como bien lo mencioné hace rato, la vida surge del mar. Entonces aquí tenemos que viajar al pasado, al Paleozoico, como mencionas es la era geológica, Paleozoico, tiene diferentes periodos. Nos podemos situar en el Ordovícico, a finales del Ordovícico, a punto de llegar al Silúrico. La llamada era, aunque es un periodo, de los peces, sino que en ese momento empiezan a evolucionar los peces. Ya teníamos pues gasterópodos o incluso moluscos, ¿no? En el mar. Esto sucedió hace 444 millones de años aproximadamente y fue una de las más devastadoras, pues el 85% de especies desaparecieron de la faz del planeta. Y aquí se tiene un debate. Piensan que posiblemente fue el impacto de una supernova. ¿Sabes qué es una supernova? ¿Es una explosión de una estrella? Sí. Y la otra cosa es una glaciación, la llamada bola de nieve, porque el planeta Tierra se cubrió completamente de hielo. Justamente pensé ahorita en la era de hielo. De Ajá. hecho, fue una era de hielo. Wow. Justamente esta extinción
duró entre medio a 1 millón de años. Esta misma glaciación provocó que el nivel del mar bajara. Y pues como estamos en estos primeros periodos del Fanerozoico, la vida estaba en el mar y pues amoló a todos, ¿no? Desaparecieron, como ya lo mencioné, braquiópodos, moluscos, algunos trilobites, estos famosos fósiles, y conodontos. En el Silúrico, como ya lo mencioné, fue la era de los peces, ¿no? Después los peces empiezan a tener mandíbulas y surgen los llamados placodermos o peces acorazados. Y llegamos al Devónico, a finales del Devónico y a inicios del Carbonífero. En este momento la vida ya empezaba a salir de los mares, ya empezaba a arrastrarse en formas anfibias. Y las plantas empezaron a colonizar. Recordemos que el Carbonífero se llama así por la gran depositación de carbón provocada por estos grandes helechos de, de ese periodo. Entonces las plantitas ya estaban ahí. Y de hecho, ahorita vamos a ver que las plantitas fueron uno de los culpables. Pues a finales del Devónico, hace unos 360 millones de años, entre el 70% y el 80% de las especies desaparecen. Las causas, posiblemente tres: el cambio climático, impactos meteoríticos o la misma aparición de las plantas. A ver, ¿cómo? La aparición de las plantas en la Tierra empezó a cambiar el ciclo de carbón, porque recordemos que Ujú. antes Sí, sí, no, sí. no había plantas. Entonces ahora pues, las plantas dicen, no, que quiero pues, mi dióxido de carbono, te va a producir Ujú. oxígeno. Entonces, aparte de que ayudó en esa parte de producir más oxígeno y hacer que los artrópodos fueran gigantes, pero bueno, eso ya es otro tema, las mismas Sí, ¿no? Porque pues raíces, justamente esta cuestión de que hubiera tanto CO2 hace que proliferen muy fácilmente las plantas y el hecho de que proliferen fácilmente va a hacer que liberen demasiado oxígeno y que esto facilita de cierta manera la salida eh, de los organismos, ¿no? A la tierra. ¿ah? Entonces dicen, a ver, en el mar hay placodermos gigantes que antes eran las presas, ahora son los que nos comen, vámonos para Más vale afuera, aquí corrió. afuera hay plantitas, ahí necesito comer, vámonos. Ujú. Entonces empezaron Pero a ¿y salir. entonces cómo estuvo eso? Ajá. Por la misma, el cambio del ciclo de carbono provocó un cambio climático, eh, posiblemente gases de efecto invernadero, no por las plantas, sino por estos impactos meteoríticos, y nutrientes liberados a cuerpos de agua, ríos, eh, lagos, incluso mar y océanos, por las mismas plantas, Ah, ok, ok. modificando, como lo mencioné anteriormente, los problemas o las causas de las extinciones masivas, cambios químicos en la composición del agua en los mares. Ujú. Como digo, son teorías, ¿no? Sí, Que, claro, no es como que ajá, alguien haya estado ahí entrevistando a las plantas o algo así, ¿no? O sea. pero son muy, muy probables, ¿no? Hay Ujú, más de ujú. estas tres, las reduje a estas tres porque las otras eran más como, ay, quién sabe, sí, quién sabe, no. Ya vamos a llegar a la del Cretácico, o sea, sí tenemos una seguridad todavía más alta porque al ser los dinosaurios es más popular, pues tienes más investigación. Eh, Esta fue la que más duró, pues tuvo una duración de 3 millones de años. La vida en Madre, 3 millones de años estaba sufriendo. O sea, lo decimos tres así fácil, ¿no? Pero millones de años, imagínate. está cañón. Y bueno, desaparecieron en este periodo los famosos placodermos. Afectó mucho a las regiones tropicales. Entonces, los arrecifes de coral tuvieron una baja muy significativa. Y los amonoideos, los amonites, estos fósiles que son como caracolitos, tuvieron una baja muy, muy grande. Sí, terrible. Y trilobites nuevamente, estos trilobites ya sobrevivieron dos extinciones masivas, porque sí desaparecieron algunas especies, pero otras siguieron proliferando. También por eso, como dato extra, se les dice fósiles guía a los trilobites, porque son Sí, muy variados, son muy ajá, específicos de cada zona y de cada tiempo. Y más que extinción masiva, entonces los trilobites con estas formas quedaron acá, otros para acá. Entonces, si ujú. están escarbando y viene un trilobite eh, con, no sé, trilobites, con un lóbulo más grande que el otro, pues entonces es del carbonífero, ¿no? Y empiezan a Ajá. datarlo. Pero digo como dato extra, ¿no? Y bueno, después de esta extinción, después de estas 3 millones de años súper
gigantes, la vida otra vez se abre camino. Como ya lo mencioné, anteriormente estaban los anfibios. También no hay que pensar que del pez sale al anfibio y el anfibio al reptil, no. Recordemos que la evolución es como un árbol, diferentes ramas. Para este momento, los anfibios se diversifican, también se le conoce como la era de los anfibios, y empiezan a aparecer los primeros reptiles y nuestros primeros ancestros, mal llamados reptiles mamíferoides, pero son los sinápsidos. Ujú. Ya hay más variedad, hay más vida, pero ¡pum! Nueva extinción masiva. Y cabe aclarar que a la extinción masiva del Pérmico-Triásico, ahora sí estamos hablando de cambios de edades, porque Ujú. recordemos que el Triásico está en la era Mesozoica, y el Pérmico es el último periodo del Paleozoico. En este cambio surge la mayor extinción de todas. Se le conoce como la gran mortandad, pues desaparece entre el 95 y el 96% de Un tipat. especies. Casi nos íbamos al otro barrio. Y fue justamente, qué casualidad, ¿no? Que ese 4% de especies volviera a proliferar y llegara pues, hasta nosotros. Tan potentes. Hay que darle las gracias a esas especies. Es como decirte ahorita, no, pues en un año va a haber una extinción, ¿no? Tampoco hay que espantarnos, pero pues muy probable, ¿no? Tampoco se tiene relaciones estadísticas entre los periodos, ¿no? Ujú. Pero bueno, causas, pues muchas. Aquí sí hay una gran incertidumbre, pero también han visto pruebas de impactos meteoríticos, actividad volcánica, calentamiento global, quizá alguna liberación de gases por la misma actividad volcánica, y eso mismo que ocasionó el efecto invernadero, lo que ya mencioné, calentamiento global, cambios en el mar y eh, interrupciones en las cadenas tróficas. Entonces, No, pues sí les llovió posiblemente sobre mojado. una tras de otra, tran, tran, Exactamente. tran. No, no, no había, no había salvación. Y justamente esto, por lo menos las actividades volcánicas las tienen pues seguras, porque en este periodo, en estos estratos, hay láminas, estratos basálticos que indican erupciones volcánicas, principalmente en Siberia. Entonces, en lo que hoy es Siberia, porque en ese momento de chiste era Siberia, ¿verdad? Pues no. Y su duración, 1 millón de años, y desaparecen unos de los primeros reptiles, anfibios, y aquí, ahora sí, los trilobites ya no pudieron seguir. Dijeron, no, ya, Ay, hasta aquí es mi fin. Y sí la dejamos, carnal. ese gran grupo desaparece. No manches. Y Ajá. pues muchas plantas también. Por eso mismo la cadena trófica pues se rompe, porque si no hay plantas, no hay herbívoros, y lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Y pues, aunque haya sido muy, muy grave. Si recordamos, la anterior solamente fue el 70% y duró 3 millones de años. Aquí la vida dijo, no, pues ahora sí, me tiraron hasta el fondo y ahora me toca subir, pero rapidísimo, pues en 1 millón de años, eh, otra vez, la vida empieza a abrirse camino, a evolucionar. Llegamos al Triásico, al Mesozoico, la era de los dinosaurios. Esta cuarta extinción sí es la más, la que no saben muy bien cuál fue el motivo. Todavía no tienen alguna teoría por lo menos fuerte. El 76% de las especies desaparecen. Los ancestros, los abuelitos de los dinosaurios desaparecen. Algunos sinápsidos, que te recuerdo son los antepasados de los mamíferos, y algunos mamíferos. Dura 1 millón de años, y las causas que hasta ahorita los científicos piensan, nuevamente, pues el vulcanismo siempre va a provocar así, pero un vulcanismo masivo, intenso, más fuerte que el de los anteriores. ¿Por qué? Posiblemente provocado por este movimiento de placas tectónicas, por la fragmentación del supercontinente Pangea. Bueno, y llegamos a la quinta. ¿Sabes cuál es la quinta?
No, ¿cuál es esa? Bueno, es la más reciente, ¿no? Supongo, entre comillas. Ajá. ¿No sabes cuál es? Ahora sí ya entraron los mamuts. Los dinosaurios. A Los que ver, tienen más espérate. followers. Y llegamos a la quinta. Ya mencioné que el Mesozoico es la era de los dinosaurios. Entonces, Ujú. la quinta Adiós, dinosaurios. se fueron al otro barrio, como lo dije, hace 65 millones de años. La más conocida, la más investigada, la que tiene más followers. Y la más reciente también. Yo creo que eso favorece que sea la más investigada. Sí, Digo, no también. creo que sea fácil descubrir cosas que sucedieron hace no sé cuántos años. Hace 444 millones de años. Pero sí, tienes mucha razón. Pues, Y bueno, aquí ya hay más datos, hay más investigaciones, hay muchísimas cosas. El 76% de las especies extintas, desaparecidas. Adiós. Pum. Y claro, el 100% de los dinosaurios no avianos, pues muertísimos, en modo tieso. ¿Causa? ¿Cuál fue el vector? el famosísimo meteoro. El meteoro, el incidente de Chicxulub, allá en la península de Yucatán, México. Hay que Ajá. sentirnos orgullosos, bueno, no tan orgullosos, pero yo cada vez que No dicen, tanto. que dicen, no, pues la extinción del A mí más que, Cretácico Paleógeno, pues fíjate que más que orgullosos, yo siento como mucha curiosidad cuando dicen así de, no, pues, que cayó en lo que ahora es la península de Yucatán, ¿no? Y es como, wow, o sea, entre literalmente tanta tierra, cayó justamente ahí. ¿Cómo fue que se dieron cuenta? O sea, ¿qué encontraron cuando investigaron? ¿Cómo fue ese proceso? a eso voy. En las capas de hace 65 millones de años, en todo el planeta, eso sí, en todo, encontraron una capa de iridio. El iridio es muy común en asteroides, en meteoros, pero es muy escaso en la Tierra, por lo que indica que algún asteroide o algunos asteroides en ese momento impactaron al planeta. Entonces la cosa es esta, la teoría es esta, el asteroide cae, ¡pum! En la península de lo que hoy es Yucatán, descubrieron el cráter porque el cráter está escondido debajo de todas las capas, incluso del océano, ¿no? Con esta misma datación, perforan, híjole, iridio, a ver qué pasa, pum, pum, y ven que está el cráter ahí. Entonces el meteoro cae, aparte de calcinar a todos los organismos que están ahí, este gigantesco asteroide provoca grandes terremotos, tsunamis, y se comprueban tsunamis porque en lo que hoy es Cuba, de hecho, como ya estamos empezando en el Paleógeno, en el Cenozoico, los continentes no cambian mucho a lo que es hoy en día. Entonces estas islas de Cuba, de Haití, ya estaban medio formadas y justamente en Cuba se encuentran fósiles de organismos marinos. Muchos animales marinos empujados por este impacto, por estos tsunamis, también se observan en las rocas impactos pues, de las olas, esta erosión. Por eso se descubre que ahí fue el impacto, ¿no? Pues bueno, millones de gases se liberan, aparte de provocar mucho tectonismo, hay también mucho vulcanismo que también libera gases, tapa la atmósfera, la luz del sol no entra, y pues lo mismo, la cadena trófica se va al carré, pues las plantas no pueden hacer fotosíntesis, los herbívoros tampoco pueden alimentarse, y el problema de los dinosaurios, o por qué fue el 100% de los dinosaurios no avianos, fue porque eran muy grandes, la verdad. Entonces, los carnívoros también eran gigantescos y sus herbívoros lo eran, pero al no tener alimento, pues murieron, terminaron cavando su propia tumba. Y al inicio pensaban que los dinosaurios estaban condenados a extinguirse. Ya muchas investigaciones descubrieron esto, por ejemplo, ¿no? De antepasados de las aves, que las aves es la inteligencia de algunos terópodos. Vieron que los dinosaurios eran muy diversos. Y justamente esta extinción duró un aproximado, ¿no? De los 30 días que tuvo el efecto del asteroide y más o menos unos 1000 años por el efecto invernadero, por el calentamiento global que provocó. Y también en los mares. Pues ya vimos que en ese momento mamíferos del tamaño de perros sobrevivieron, reptiles, anfibios y pues unos pequeños dinosaurios
que pudieron esconderse y escabullirse, a los que hoy conocemos como las aves. Y hasta ahí la era de los grandes dinosaurios. ¿Y qué tiene que ver esto de la relación con su tamaño? Porque, bueno, creo que contrario, uno pensaría como que no, pues es que los más grandes son, uno diría como los más fuertes, ¿no? Algo así. Entonces, por qué dices que decían que los dinosaurios estaban condenados a extinguirse? No. Porque aparte el paleoarte antiguo los pintaba como tipo Godzilla, como tontos, porque no teníamos este conocimiento, porque no había muchos descubrimientos fósiles, porque dromeosaurios como dinónicos aún no habían sido descubiertos, no habían hecho esta anatomía comparada con las aves. Ujú. Y al inicio se seguía teniendo esta idea, ¿no? De que ni siquiera eran animales eh, reales, que eran monstruos o que Dios los destruyó por lo mismo, ¿no? Ya cuando dijeron, ok, no fue Dios, claramente, fue un No, pues asteroide. no. Ajá. No se habían hecho tantas investigaciones. No habían, la ciencia no había innovado en esa área con los dinosaurios. Simplemente eran reptiles gigantes, torpes. Y ya. ¿Y por qué? Por lo mismo, por su tamaño, porque necesitan mucha energía, mucho alimento. Sí. Y al no haber su alimento, tanto como herbívoros como carnívoros, pues terminaron condenándose. Y los pequeños roedores, bueno, digo roedores, pequeños mamíferos, perdón, pequeños reptiles, o en los océanos también, pues no necesitaban tanta comida. Ujú. Y tenían un festín con tanto dinosaurio muerto ahí. Entonces salía ahí el mamífero primitivo, híjole, hay un tiranosaurio ahí. Porque de hecho el tiranosaurio Rex vivió al finales del Cretácico. Podríamos decir que él vio caer el tremendo pepinazo, Como que pepinazo. o sea, el meteoro, el asteroide. Ah, El pepinazo, un pepino cayendo ahí del cielo. Y pues, adiós dinosaurios. Y es lo que dicen, ¿no? Nos ponemos a pensar cómo que esas grandes criaturas, ahorita ya, ¿no? Tan majestuosas, tan diversas, se extinguieron. Así de fácil. Pues eso nos hace pensar que nosotros tampoco somos eternos. no, la verdad es que no. Y digo, dirán lo que sea de los dinosaurios, pero no son los únicos que parecen no ser muy racionales. Exactamente. Y lo que me lleva a pensar, ¿crees que o consideras que estos eventos tengan un efecto positivo? Pues el efecto negativo claramente es la desaparición de las especies. Pero cuando desaparece una especie o cuando desaparecen tantas en una extinción masiva, dejan muchos nichos ecológicos abiertos. ¿Qué es un nicho ecológico, no? Digamos que es un Justo concepto eso te iba a preguntar. abstracto, pero es muy importante en la ecología. Son Ujú. como lugares que ocupan ciertas especies. Digamos, leones, los mayores carnívoros de la sabana. O háblese de tigre, mayor carnívoro. Entonces, si desaparece un mayor carnívoro, debe de aparecer otro, ¿no? O elefantes, ¿no? Sea, como Que el son puesto los... vacante, ¿no? Ajá, Naturaleza. sí, más o menos, lo podemos decir de esa manera. Entonces, al desaparecer estos nichos, en primera de todos los dinosaurios, ¿no? Hablando de la quinta, Leo. esta especie, bueno, eran muchas especies de estos animales, pues dicen, vamos a aprovechar los nichos y los mamíferos empiezan a meterse ahí y empiezan a crecer, a diverger, a ser más Claro, ¿no? famosos. Ahora son los nuevos TikTokers, los mamíferos. What? Los dinosaurios son los YouTubers y luego llega TikTok, el Cenozoico, y se suben al tren. Y lo conocemos como la era de los mamíferos, el Cenozoico, nuestra era, ¿no? Los nichos ecológicos empiezan a aprovecharse, igual como lo vimos en las anteriores, en las primeras, ¿no? Que desaparecen los grandes artrópodos, pues después de esos nichos que desocupan, los peces con las placas dérmicas, que son los placodermos, pues ahora son los nuevos depredadores. Y después de eso desaparecen mucho
y ahora aparecen nuevos anfibios y reptiles depredadores. Te habla del tipo de depredador, ¿no? También hay muchos nichos que se puedan ocupar, ¿no? Como los elefantes, no sé cómo Claro. les llame, pero pues estos que aplanan las sabanas, ¿no? Posiblemente en el Mesozoico eran estos gigantes saurópodos, que hacen el papel del elefante, ¿no? Claro, allá en la Tierra. Entonces, es como esta liberación de los nichos, la cosa buena. Y también Queda la vacante. favorece, pues, a la evolución. Ujú, Pues ujú. tienen que adaptarse, tienen que sobrevivir y La adaptación del más fuerte. la selección natural. Sí, claro. Entonces, trae cosas malas para algunos, pero también trae cosas buenas para otros. Nos tocó a nosotros aprovechar y tomar el mando bueno, nosotros a los mamíferos, ¿no? Más diversos, digamos, hablamos, bueno, que también hay un problema en eso, ¿no? Porque hablando de insectos, son los animales que tienen un mayor número de especies en la Tierra. Y podemos decir que los dinosaurios siguen dominando el planeta porque las aves doblan la cantidad de especies de mamíferos. Pero digamos que los mamíferos son los más reconocidos y principalmente por el humano, ¿no? El mamífero más fuerte, el que pudo Qué aprovechar. cosa tan más antropocéntrica. Y pues quieras o no, fuimos el animal que aprovechó todo eso y ahora estamos como súper depredador, porque es lo que somos. Exactamente, justamente era lo que estaba pensando. Ajá. Y justamente hay una mosca horrible. Tres, ay, ¿recuerdas los factores biológicos que puede provocar una extinción masiva, donde dije nuevos depredadores o competidores? Exactamente. Y es que justamente esto que mencionas de los factores que han predominado en las extinciones masivas anteriores, dices, bueno, o sea, el meteoro provocó esta cuestión del desequilibrio en el cambio climático, en esta cuestión de las plantas que cambia todo el ciclo del carbono, pero date cuenta que los seres humanos estamos haciendo todo, absolutamente todo lo que hizo que se extinguieran el resto de las especies anteriormente, pero solo nosotros. Aquí no hay meteoritos, no hay nada, solamente es huella humana. Y sí, por eso es que llegamos a la sexta extinción masiva, ¿no? ¿Realmente sí se considera ese término tal cual? Algunos lo adoptan, algunos no, algunos solamente dicen una extinción no tan masiva, pero Ujú. de que a mi parecer, a lo que estuve investigando, a lo que estuve viendo, sí, si seguimos así, sí vamos a provocar la sexta extinción masiva, que va a Pues abarcar mira, desde hace doce ajá, mil años, justamente con la última glaciación, hasta el presente, ¿no? Su duración no es como las otras, ¿no? Está en curso. Y las causas, o el ujú. principal vector, como comentaste tú, Los seres el humanos, humano. exacto. Y sí, considero relevante decir que hoy en día nos encontramos en la sexta extinción masiva, ¿no? Debido a que pues el hombre, el humano, ha alterado de una manera Absolutamente todo. exagerada, inconsciente, pues su entorno, ¿no? Tomando más de lo que o de lo que él mismo necesita y respondiendo Claro, muy poco de lo que él extrae, destruyendo pues miles de áreas naturales. Otro motivo de los cuales la destrucción de hábitat no puede provocar estas pérdidas, estas extinciones, ¿no? Bosques, selvas, sabanas, millones de hábitats, todos millones, los digo, millones no ecosistemas. son tanto, exacto, ecosistemas. Y pues dejando sin hogar, sin alimento, a las especies animales, vegetales también, ¿no? Es que estamos haciendo de todo, porque esta cuestión no nada más es como cuestiones industriales, ¿no? Estamos alterando el ciclo del carbono al tener tantas producciones, tanto consumismo de ciertas industrias específicas, industrias de todas prácticamente, alterando el ciclo del carbono, la tala de árboles también, perdón, la tala de árboles también entra aquí en juego, ya que estamos alterando absolutamente todo, la emisión de los gases de efecto invernadero, uy, la degradación de la capa de ozono, Contaminación de ríos, el suelo, el aire, la contaminación, la ascendencia de la temperatura a nivel global, problema que tienen los osos pues polares, ¿no? En los cascos.
Ya no. Exactamente, y pues yo creo que sí, efectivamente ya no es como de, como que, en algún momento va a llegar la gran extinción, porque creo que algo que, no sé, de aquellos que nos están escuchando, pero que yo personalmente desconocía, era que las extinciones masivas eran tan largas. Creo que tanto en las caricaturas como en la escuela mal te hablan, justamente porque pues, no necesitas especializarte tanto de estas extinciones y tú crees como que, pues de un día para otro cayó un meteorito y ya, todos calcinados y hasta ahí quedó, ¿no? Creo que ese es como el concepto que, no sé si todos, pero al menos yo personalmente era como, Sí, no sé, yo máximo también. unos días, ¿no? Una semana. Y es como que realmente las extinciones masivas duran muchísimo y no es como que sea de un día para otro. Y es justamente lo que estamos viendo, porque esta cuestión de que asciende la temperatura a nivel global, que estamos viendo fenómenos en ecosistemas o en zonas del mundo en las cuales no estábamos acostumbrados a ver esta cuestión de que si en un lado ya se está incendiando X bosque, X hectáreas de bosque y se está perdiendo todo, del otro lado ya se está inundando y se está, ciertas poblaciones ya están perdiendo absolutamente todo lo que tienen, sequías, tornados, o sea, estamos viendo de todo. Justamente estamos contribuyendo mucho a esto con muchas acciones. Claro, y no solo vamos a extinguir a las demás especies, sino a nosotros mismos. Exacto. Y también creo que esto también es importante mencionar, ya que, digo, no va como hacia la cuestión del veganismo ni nada, pero también el hecho de la sobrepoblación humana está haciendo que la industria agronómica, la industria ganadera, Ajá. creo que sí es ganadera, ¿no? La industria ganadera esté teniendo que producir tanto y también esta cuestión del maltrato animal, de la sobreexigencia que se está teniendo a los animales para poder ser consumidos por el ser humano y la tanta contaminación que se ve por parte de esta industria. Entonces, eso nos va a llevar a que probablemente en algún momento haya escasez de este tipo de alimento y como bien mencionas, las enfermedades, porque no nada más es una cuestión nuestra. Creo que hace algunos días en las noticias vi que hay no recuerdo no recuerdo el nombre del virus, pero que afecta a los porcinos, a los cerdos, y que si este virus llega al establo, creo que sí se llama establo, ¿no? Sí, el establo. Ajá. eh, puede llegar a acabar con toda la población porcina. Digo, eso es como dirigido a los cerdos, ¿no? Pero pues una vez que termine los cerdos, que es la carne que consume el ser humano más, porque es la más accesible económicamente, se van a ir detrás del pollo, detrás de la res y lo que va a hacer que se disparen los precios, que los animales no tengan las condiciones adecuadas, que se siga contaminando y pues realmente es un desequilibrio total entre todo esto. Lo que le pasó a los dinosaurios, se quedaron sin comida y adiós. Exactamente, y es lo que estamos haciendo justamente. Nos quedamos sin comida, alteramos el ciclo de carbono, estamos aumentando la temperatura global, el nivel del mar, y pues bueno, pero intentemos ver algo positivo dentro de todo esto. ¿Crees que podamos hacer algo, realmente algo eh, efectivo para poder contrarrestar todo esto? Pues mira, siento que estamos en un punto en este camino en el que ya casi no existe algún retorno. Y de no tomar conciencia y sobre todo de no actuar de manera pues ya drástica y rápida, Ujú. pues nada más estaríamos de camino a la muerte. Sí, claro. Nosotros, cientos de especies, ¿no? Y como dije, no solo a las otras especies, sino que también habremos sellado el fin de nuestra historia como especie. Pues como Qué comentaba triste. hace rato, ¿no? Al morir toda esta flora, fauna, la humanidad misma va a desaparecer de la faz de la Tierra. Pero pues sí, todos estos movimientos, y no tanto movimientos, sino ya ideas, descubrimientos de todo lo renovable, de, llamémoslo ecológico, ¿no? De reciclar, Loco friendly. de eco-friendly, ajá, de ver y aprovechar los recursos de una manera, pues, buena, sin desperdiciar. Y Ujú. ahorita no sé si en este punto ya se pueda regular, lo que no, impedir no creo, ¿verdad?
Moderar ¿no? quizás. Moderar este consumo, como lo mencionaste, de los grandes productos como pues embotelladoras de refresco, ¿no? Que quita el punto de que nos hace daño, ¿no? Pero el daño que le hace a los ecosistemas, Al ¿no? El daño que le hace ambiente, al ambiente, no solo de refrescos, sino también pues, de producción todo. de metales o la deforestación, ¿no? Apenas que estaba investigando por ejemplo, del mismo sargazo, también lo ven Ujú, como algo ujú. malo. Aparte de verlo como algo malo eso, le sacan el aprovechamiento para poder crear carbones o gases o biogases. Y si ves que sargazo y algas pardas hay muchas, mejor métele eh, pues ingresos a la producción de biocombustibles o carbón de, de ese recurso y evitar la tala de Ujú. tantos árboles, por ejemplo. Claro. Ver donde sí hay más y ver donde no hay menos y para guardarlo, porque pues nos vamos quedando sin recursos, nos vamos quedando sin recursos. Sí, también de la mano con esto de sexta extinción masiva, ¿no? En Ujú, muchos ujú. artículos, en noticias, bueno, noticias no tanto, ¿no? En general artículos tanto científicos o artículos de páginas de divulgación. Se menciona el Ujú, hecho de ujú. que ya lo tenemos que hacer, ¿no? Pero yo desde hace como 10 años veo que ya lo tenemos que hacer, porque si no, Sí, pero no. no logran hacer O sea, nada. sí se han visto avances, como te digo, hay campañas, ¿no? O incluso huelgas para exigir a los gobiernos. Ujú. Y pues creo que eso también está muy bien, ¿no? Porque lejos de esta cuestión con las industrias, que es algo que no vamos a poder controlar nunca, porque justamente las personas que están arriba, pues piensan de una manera muy diferente a la que pensamos nosotros, los divulgadores científicos, los estudiantes, cualquier otro tipo de persona con otra ideología. Creo que algo muy bueno que están haciendo las universidades últimamente es meter estas carreras de manejo sustentable, de ingeniería ambiental y todas estas cuestiones en pro de la ecología. Entonces, siento que dentro de lo que cabe aún hay algo de esperanza para la humanidad, que es esta cuestión de adaptarnos y ver la manera de hacer lo más posible afectando lo menos posible al planeta, buscando su menor deterioro, o incluso tratar de revertir todo esto que pues no es de un día para otro, ¿no? O sea, sí se ha acelerado como en los últimos 30 años quizás, pero no es de un día para otro. O sea, creo que desde que comenzó esta cuestión de la revolución industrial, por ahí de los años 1800, eh, fue que aceleró el ritmo muy, Sí, muy, sí, muy, sí, muy, muy sí. drásticamente. De hecho, no tengo bien entendido este tema de los isótopos y de la vida media, Ujú, pero actualmente, tanto para paleontología o como para geología, o incluso arqueología, ¿no? ujú, Cuando utilizan lo de la datación de carbono 14, pero se utiliza tantos miles de años antes del presente. Pero el presente no es hoy, 11 de agosto, que estamos grabando el episodio. El presente es desde esa fecha de la revolución industrial, porque desde ahí los ciclos del carbono se empezaron a cambiar y te digo, no entiendo muy bien esta parte de las ujú. vidas medias y los isótopos, pero algo se tuvo que mover para que no se puedan hacer ahora dataciones exactas de carbono 14. Lo mismo. Por eso es que no podemos decir el presente de la revolución para acá, ¿no? Eso ya es como que otra división. De la revolución industrial para Ujú. atrás, ahí sí se pueden hacer ese tipo de dataciones. Es igual lo que estaba leyendo. Y pues lo que dices, ¿no? Todo esto Sí, desde sí. ahí, que empezó la sobrepoblación, que la mencionaste anteriormente, 2 guerras mundiales, 2 guerras y ve, imagínate si no hubieran ocurrido las guerras, tenemos un hervidero aquí, somos el virus del Pues planeta. no precisamente, fíjate, porque siento que las guerras mundiales, más que el hecho de contribuir a que, bueno, o sea, que si, por ejemplo, si no hubiera muerto tanta gente que lamentablemente se tuvieron todas esas pérdidas, ahorita estaríamos peor, no precisamente, porque esas personas pues tenían otro tipo de ideologías y si esas cuestiones se hubieran evitado, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, hablando ahorita del ejemplo, que es como de la que tengo un poco más de conocimiento, no nada más hablamos de la pérdida humana, sino también la pérdida científica, porque justamente esta cuestión del holocausto y los judíos y la experimentación, que pues bueno, eh, la, eh, como es sonado a voces, el hecho de que durante ese periodo se experimentó muchísimo con humanos,
y fue que se dieron grandes avances y grandes descubrimientos para la medicina. Realmente, más que verlo como una pérdida humana y que ahorita seríamos 1.000 millones de personas, yo creo que no tanto, porque no hubiéramos tenido tanto conocimiento ni hubiéramos ampliado todas estas ramas que nacieron de la medicina, porque ahí fue cuando, no nada más eso, sino que también fue el apogeo de esta cuestión neurocientífica, que empezaron a experimentar con cerebros humanos, con diversas técnicas de psiquiátricas y investigar la anatomía humana. Entonces, siento que si todo eso no hubiera sucedido, el humano hubiera muerto por muchas otras causas ajenas a las guerras. Ajá. Pues sí, Sí. ahorita que mencionas eso, tienes mucha razón. Es que sí, o sea, dentro de todo eso negro que fueron las guerras mundiales, hubo muchos descubrimientos. Digo, unos más tristes que otros. Un ejemplo de esto es la nitroglicerina, que pues fue descubierta por Alfred Nobel, que justamente pues, Mm. es premio Nobel. este, pues con otros fines, ¿no? No tanto para la guerra, pero realmente creo que la guerra fue la que provocó que el humano se pusiera creativo de una manera a lo mejor no tan positiva, pero que rindió frutos pues años después. Que lo querramos o no, estamos inmersos en esta posible sexta extinción. El humano Pues sí, pero primitivo ya extinguió al mamut, a los moas, al dodo, el dodo, eh, ya más tantas especies. muchos años, ¿no? Pero en la actualidad, pues, ¿cuántos no, pues están en peligro de extinción? No, que este ya está extinto y que este ya se extinguió acá. Y, Pues mira, yo creo que más que tratar de como ver ay, estamos en la sexta extinción, nos vamos a morir. No, o sea, creo que eso es algo inevitable, ¿no? O sea, nosotros lo estamos acelerando, sí, sí. pero eso es algo que tarde o temprano tenía o va a pasar. Cuándo no sabemos, pero lo que podemos hacer es tratar de desacelerar un poco. Digo, las grandes industrias son, pues, ahora sí que nuestras principales enemigas. Nosotros somos nuestro principal enemigo, como siempre, los de arriba contra los de abajo, pero bueno, creo que Mm. más que quedarnos con eso del hecho de que no podemos hacer nada, creo que sí podemos llegar a poner nuestro grano de arena. Que bien lo mencionas, son estas cuestiones de productos zero waste, de ser se me olvidó el Más término, eco-friendly. más eco-friendly, esta cuestión de que tipo poquito, que digo, a lo mejor muchos les dará risa, ¿no? Pero pues personalmente yo sí utilizo muchos productos que no contaminan. Digo, hasta el momento no soy zero waste, igual es una cuestión que tenemos que informarnos mucho para saber realmente cosas que sirven, cosas que realmente no le afectan al ambiente, porque dentro de esto pues también hay muchas cosas que se han descubierto que en realidad sí afectan al ambiente y que lo afectan mucho más. Ujú. Em, Sale el tiro por la culata. Exactamente, entonces creo que nosotros podemos poner nuestro grano de arena, pues reduciendo nuestro consumo, no nada más esta cuestión de plásticos, productos, etcétera, sino también reduciendo nuestras emisiones de CO2, que bien sabemos son pues los celulares, las pantallas, las computadoras, la luz, Ujú. reducir lo más posible nuestro consumo hacia todas esas industrias y también tratar de que nuestra huella sea un poco más verde de lo que ha sido durante todos estos años. Va a ser inevitable que suceda esta cuestión de la sexta extinción, pero pues vamos a tratar de hacerla lo más lejana posible, ¿no? Y también, eh, pues afectar lo menos posible al planeta, ¿no? Mientras estemos aquí. Y agradecerle sobre todo, porque siempre hay cada persona que cree que los seres humanos llegamos así como, esto está hecho para nosotros y como que es un pensamiento muy antropocéntrico y pues realmente no. O sea, hay que saber dónde estamos plantados, agradecerle a lo que es filosóficamente llamada nuestra gran madre tierra, que nos da todo y nosotros solamente la hemos contaminado, la hemos maltratado, la hemos destruido. Entonces creo que esta cuestión eco-friendly
nos ayuda mucho a agradecerle de cierta manera. Y no nada más eso, ¿no? Sino también tratar de contribuir a la reforestación, a todas estas causas que van en pro a la ecología. Sí, no tenemos un planeta B, aunque dicen ahorita muchos, no, pues Marte, vámonos a ir a Marte, de aquí a Ándale, que a ver, tú hagan, adáptate a de Marte. aquí a que hagan la terragénesis allá. No hay un planeta B, No, aunque y digan es que que, Marte, aunque digan o que sea, sí hay están un las planeta en investigaciones muy chidas y todo, ¿no? otra Ajá, galaxia. ajá. Y es que sí está muy chido su investigación y todo, ¿no? La verdad es que sí es algo muy interesante tratar de descubrir cómo se da la vida en otro planeta, pero hay que darnos cuenta que eso no nos va a tocar a nosotros. O sea, no es como que nada más agarres y mudes tus cositas para Marte. Pues no, o sea, como hemos visto, las extinciones han durado miles de años y las adaptaciones duran muchísimo más. Entonces, a ti, como mayor esperanza de vida con todo lo que nos sucede, que sean, ahí hay personas que duran hasta 105 años y lo que quieras, máximo, no te va a tocar que suceda eso. Entonces, ni siquiera a tus hijos, a tus nietos, no. O sea, creo que más que centrarnos en el hecho de buscar otro lado donde vivir, mejor hay que concentrarnos en ver en pro del planeta que tenemos ahora. Claro. Y aunado a eso, me gustaría hacer el siguiente comentario. Uno de los objetivos que también, me imagino y hablo por todos los divulgadores científicos, lo deben de tener, ¿no? El enseñar lo que es la ciencia y en el caso de los que van a divulgar sobre biología o naturaleza, sobre la misma naturaleza. Porque siento yo que cuando desconoces de algo, puede que te dé igual o que te incluso te asuste o te dé miedo, ¿no? Miedo al no conocer qué es. Pero cuando aprendes, investigas, averiguas de algún fenómeno o alguna especie, dícese, por ejemplo, arañas, ¿no? La importancia que tienen las arañas, o la típica araña de cuarto, ¿no? Cuando Ujú. aprendes, cuando conoces, aprendes a amar la naturaleza y amar el ejemplo que dije, ¿no? A la arañita. Como si te digo ahorita, tú agarrarías a Filo, a tu perrito, para que no se escuchan la mascota de Karen, Para que los que el no pana sepan, Filo. filo. ¿Lo agarrarías y lo aventarías por una ventana? ¿O a tu hermano o a tu No, mamá? no, no, no. Pues no, porque lo Ujú. amas, porque lo quieres. Entonces cuando aprendes algo y lo empiezas a amar, lo vas a proteger. Y cuando lo Y conoces, claro, claro, y también es uno de los objetivos que aquí en Biociencia tenemos, que aprendan sobre aprendamos el la proceso, ciencia. Sí, claro, sí, porque justamente conoces. como bien mencionas ese ejemplo, me sentí bastante identificada, ya que pues antes de todo esto, tú lo sabes perfectamente, mi gran pánico, hasta la fecha me siguen dando muchísimo miedo, son los insectos, me causan pavor. Y realmente con esta cuestión, no nada más de la divulgación, ¿no? Sino los diversos episodios que hemos tenido, nada más arañas, apenas que hablamos con los chicos de polinizadores, que hablamos sobre las abejas, las moscas, escarabajos, de infinidad de insectos y de infinidad de animales que, pues que muchas veces creo que no soy la única que se siente muy atemorizada cuando los ve. Cuando realmente te das cuenta de la importancia que tienen, a lo mejor no empiezas a amarlos, pero sí a respetarlos y decir, es que él tiene su lugar en este planeta, su vida no vale menos que la mía. Y Ujú. creo que es algo que debemos de contribuir mucho y de difundir muchísimo, de enseñar a las nuevas generaciones este respeto por la diversidad biológica, no nada más animales, plantas, absolutamente todo ser vivo y también los recursos que tenemos, esta cuestión de respetarlos, de agradecerles, de moderarlos, creo que va a tener un buen cambio. Bueno, va a provocar un buen efecto. Y sí. Ay, 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 pues qué bonito, ¿no? Terminamos este episodio de una manera bonita, de soluciones, ¿no? A Sí, esto, claro. para no irnos con la cara triste. Esperamos les haya gustado, hayan aprendido algo de estas extinciones y de cómo evitar la última y la que estamos viviendo. Y pues bueno, este fue el episodio 6 de Ecos de la Ciencia, Extinciones Masivas.
Nos vemos en otro episodio. Adiós. Gracias.